Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy presentes. Mi nombre es Nicolás Valdés Pérez y soy ayudante del Centro de Derecho Ambiental. Y para mí es un agrado tener el honor de abrir este segundo día de las 10º Jornadas de Derecho Ambiental, que desarrollaremos entre los días 26 a 28 de octubre. Quiero saludar a quienes están presentes, muy especialmente a las autoridades, académicos, profesionales y estudiantes que nos acompañan. La jornada de hoy comenzará con la ponencia magistral impartida por la profesora Lina Muñoz, quien es doctora en Derecho y actualmente directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental y asesora de la Clínica Jurídica del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. La profesora Lina Muñoz nos ofrecerá una exposición sobre rasgos comunes del constitucionalismo ambiental latinoamericano a 30 años de la Constitución colombiana. Posteriormente, a las 10, tendrá lugar el panel número 2 de estas 10º jornadas, titulado El nuevo enfoque de la regulación de las aguas en Chile, el cual será moderado por el profesor Jorge Aranda. Finalizando el panel de ponencias, ofreceremos un coffee break en el hall central del edificio. Luego, a las 12, volveremos a esta aula magna para continuar con el tercer panel de ponencias de estas jornadas, titulado Gestión y Fiscalización Ambiental Sectorial, el cual comenzará con una charla de la profesora Valentina Durán. Bien, antes de continuar, quisiera invitarlos a revisar la revista editada por el Centro de Derecho Ambiental, cuyo nombre es Revista de Derecho Ambiental y se encuentra en la página web www.revistaderechoambiental.chile.cl, y compartir con ustedes que estamos celebrando que hace algunas semanas hemos sido indexados en Cielo, indexación que se suma a la inscripción que ya teníamos en la base de datos Scopus. La Revista de Derecho Ambiental es una publicación en español, semestral, editada y publicada por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su misión es contribuir al desarrollo, debate y difusión del derecho ambiental mediante la publicación periódica de artículos científicos. Finalmente, también los quiero dejar invitados a las cuartas jornadas del régimen jurídico de las aguas, cuyo enlace de inscripción lo pueden encontrar en las redes sociales del Centro de Derecho Ambiental y en el código QR de la entrada del aula magna. Sin más, le doy la palabra a la profesora Lina Muñoz. Profesora, adelante. Muy buenos días para todos y para todas. Es realmente un honor para mí estar con ustedes, tanto presencial como virtualmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Me siento muy honrada de estar en estas 10º jornadas del Centro de Derecho Ambiental, un espacio tan reconocido y tan importante para el derecho ambiental latinoamericano. Y quiero agradecer muy especialmente a la directora del Centro de Derecho Ambiental, a la doctora Pilar Moraga, a su subdirector, el doctor Ezio Costa, a todos los profesores y profesoras del centro, a los ayudantes y a todas las personas que hacen posible la realización de este evento. También saludar de manera muy especial a las profesoras extranjeras que me acompañan en estas jornadas y con quienes estaremos seguramente teniendo discusiones muy provechosas respecto del derecho ambiental latinoamericano. Y sin más preámbulos, quisiera resaltar que durante los próximos 20 minutos voy a discutir, como lo señala mi presentación, sobre algunos rasgos comunes del constitucionalismo ambiental latinoamericano a la luz de las discusiones que hemos venido dando en Colombia con ocasión de los 30 años de la Constitución Política de 1991. En realidad ya 31 años que nos han permitido hacer un balance del desarrollo, de la implementación, pero sobre todo de la eficacia de las disposiciones constitucionales en un contexto también latinoamericano y en el marco de una crisis ambiental y climática, como se señalaba ayer en el acto de instalación de estas jornadas. Para esta presentación he seleccionado principalmente 5 puntos. Voy a referirme brevemente a un panorama constitucional en América Latina y algunos rasgos que se han planteado desde la teoría
del derecho constitucional para luego adentrarme en ciertas características de la dimensión ambiental de las constituciones latinoamericanas, para hablar de aquellas disposiciones que tienen un carácter sustantivo y otras que tienen un carácter procedimental. Asimismo, hablaré sobre los rasgos principales de la Constitución Política Colombiana del 91 y cómo ellos han llevado a desarrollar un concepto abordado por la Corte Constitucional de Colombia, como es el concepto de constitución ecológica, y finalmente plantearé algunas breves conclusiones. Por supuesto, todo esto de manera bastante panorámica debido al tiempo de la presentación. Entonces, en primer lugar, me gustaría iniciar señalando que de manera muy crítica en la teoría constitucional en América Latina, hemos visto que se han planteado una posición sobre el Estado, o uno de los rasgos más notorios de ciertos países como los países andinos, luego de transcurridos 200 años de vida republicana, y es que a pesar de haber contado con un proceso de independencia, estos han venido desarrollándose con el surgimiento de textos constitucionales sin haber podido edificar debidamente un Estado constitucional democrático. Y muchos de los países de nuestra región y de los países andinos no lograron contar con una constitución sólida que les permitiera erigirse de modo definitivo, debido en parte a la presencia de dos fenómenos que han sido recurrentes. El primero es el de la debilidad institucional y el segundo es el del reformismo constitucional. Podríamos decir entonces que se trataría de un constitucionalismo que ofrece rasgos de debilidad en un doble sentido. En primer lugar, en cuanto a que la mayoría de las constituciones expedidas no se han mantenido en el tiempo o no han logrado una identificación de usuarios con el texto constitucional, y también porque la dinámica del constitucionalismo es circular en la medida en que descansa sobre una creencia en donde los problemas se solucionan únicamente con la expedición de normas o con la reforma de normas existentes. Y ese constitucionalismo también ha venido ofreciendo una cierta volatilidad, en tanto que el sistema jurídico se comporta de manera cambiante, con escasa duración de los enunciados, lo que se ha denominado por algunos teóricos como la regla de rechazo. De esta manera, la profusión de textos constitucionales es un rasgo determinante de la historia constitucional de muchos países en nuestra región, y esto también nos muestra en términos cuantitativos que en países como en varios países de América Latina, en 19 naciones se expidieron 227 constituciones durante los primeros 150 años de vida independiente. Y el caso del concreto de los países andinos, cuando uno estudia la vida política del siglo XIX, se evidencia este reformismo constitucional del que hemos venido hablando en países como Perú, Venezuela, Ecuador o Bolivia. De esta manera, y teniendo en cuenta este primer contexto panorámico, muchos de los asuntos que han venido abordando las constituciones en nuestra región, por supuesto, tienen que ver con el tema ambiental. Y hablamos de un concepto denominado constitucionalismo ambiental, que examina el desarrollo, la implementación y la eficacia de los derechos, de los procedimientos, de las políticas que tienen que ver con constituciones, con temas ambientales y que están establecidos a nivel constitucional. Ese constitucionalismo se ha dado en todos los continentes. El 75% de las constituciones del mundo reconocen asuntos ambientales en diversos grados, y América Latina, por supuesto, no es la excepción. Nuestras constituciones han venido incluyendo estas cuestiones, influenciadas también por los tratados internacionales, por las temáticas que estos abordan, por ejemplo, en temas de contaminación, de biodiversidad, de cambio climático, pero en sentido contrario también opera, y es que las cartas fundamentales también han abordado cuestiones que luego los tratados internacionales, o al menos los escenarios internacionales, han estado atentos a su reconocimiento, como es, por ejemplo, la consagración constitucional del derecho a un ambiente sano, que aunque no es universal, existe en distintos escenarios
escenarios constitucionales y que recientemente sabemos que existe una resolución de la Organización de Naciones Unidas al respecto. Y en América Latina nosotros tenemos que hemos venido detallando obligaciones ambientales tanto en los niveles nacionales como en los niveles subnacionales, y el siglo XX ha sido determinante para lograr este fenómeno del enverdecimiento constitucional en países como Ecuador, Bolivia, Colombia o Venezuela, en donde los textos incorporaron el derecho de manera explícita y han venido promoviendo nuevas tendencias constitucionales, incluso en países como Ecuador o Bolivia, hablando del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos o planteando paradigmas alternativos basado en la cosmovisión de los pueblos originarios, como es el concepto del buen vivir. Además de esto, es importante señalar que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos también han tenido una influencia muy importante en el constitucionalismo ambiental, y es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy relevante al establecer ese vínculo que existe entre la protección ambiental y la protección de los derechos humanos. Ustedes lo saben muy bien, y que Chile, a diferencia de otros países de la región, tiene uno de los textos constitucionales más antiguos y que menos modificaciones ha sufrido en la dimensión ambiental comparado con otros países andinos de la región. Entonces, en este sentido, han venido las constituciones reconociendo en sus textos, pero luego han sido desarrolladas de manera legislativa y jurisprudencial, temas ambientales que tienen disposiciones sustantivas como procedimentales. En cuanto a las disposiciones sustantivas, vemos que varios países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela reconocen a nivel constitucional el derecho a gozar de un ambiente sano, que por supuesto es difícil de cumplir, pero es muy importante enunciarlo en la Constitución y tenerlo como un derecho reconocido. La Constitución de Brasil reconoce el derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, esencial para una sana calidad de vida, y en Chile el artículo 19.8 asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También las constituciones han hecho un esfuerzo importante, y aquí tenemos los casos de Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Venezuela, que tienen explícitamente reconocido el derecho al agua potable en sus constituciones. De igual manera se observa, como lo mencionaba hace un momento, una tendencia a reconocer personería jurídica a la naturaleza y asignarle derechos. Esto también a partir de las sentencias judiciales y de algunos artículos constitucionales. Y Ecuador, por ejemplo, fue el primer país del mundo en reconocer derechos de la naturaleza en su constitución en el 2008. Las constituciones también han venido incluyendo principios ambientales que han sido claves para informar, orientar e interpretar el ordenamiento jurídico y la aplicación de normas, principios como el principio indubio pro natura, el principio precautorio, el principio preventivo. Y los principios ambientales también han sido muy importantes a la hora de entender cuestiones ambientales sustantivas como el uso, el aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales, el ordenamiento territorial, la creación de áreas protegidas y adicionalmente entender esa responsabilidad de solidaridad intergeneracional. Con base en esto, las constituciones asimismo han establecido disposiciones que tienen que ver con los derechos procedimentales ambientales, y aquí hablamos del acceso a la información pública, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales, desarrollados para nuestra región a través de el Acuerdo de Escazú, un tratado vinculante y pionero que está siendo abordado y que ya fue abordado ayer en una de las ponencias y que va a seguir siendo discutido en estas jornadas, por lo cual no me voy a detener en este punto. Y así las cosas, quisiera entonces mostrar cómo todo este panorama ha determinado
la construcción y la consolidación de la Carta Política Colombiana y a su vez cómo el constitucionalismo colombiano también ha influenciado el constitucionalismo de otros países de la región. Y aquí simplemente traer a colación algunos aspectos que hay que recordar a la hora de considerar cuál era la situación en la cual se formó la Constitución Política de 1991 y señalar que previo a esta constitución veníamos de un régimen de la constitución de 1886, la constitución más larga de la historia de Colombia, una constitución con una vigencia de 105 años, generada a partir de un modelo sumamente presidencialista, del clericalismo y del confesionalismo, del centralismo y además con un enfoque ambiental bastante incipiente, por no decir insuficiente. Y esta constitución, que fue reformada 67 veces, provenía también de algunos antecedentes de una serie de constituciones provinciales y luego de 8 constituciones políticas nacionales. Con estos antecedentes, la constitución de 1991 se gesta en un periodo de violencias sistémicas acumuladas, de la violencia guerrillera, de la violencia del narcotráfico, de la violencia del paramilitarismo, violencias que generaron una inconformidad y lo que podríamos denominar en términos actuales un estallido social para la época de finales de los 80, en donde se estaban presentando ataques terroristas, presentaron hechos de violencia contra las fuerzas policiales, al asesinato de 4 candidatos presidenciales. Todo esto generó un fenómeno que se conoció como la Marcha del Silencio, en donde el movimiento estudiantil propuso que para las siguientes elecciones se incluyera una papeleta adicional preguntándole a la gente si quería cambiar o no la Constitución de 1886. Este es el cuento corto para decirles que de este proceso de inconformidad ciudadana surge una manifestación democrática de querer cambiar la Constitución, que se enfrentó a diversos retos, entre ellos el que la Constitución del 86 no incluía como un mecanismo de reforma la Asamblea Constituyente, sino solamente los actos legislativos a través de la Constitución. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia, en aquel momento la guardiana de la Constitución, tuvo que hacer una serie de interpretaciones y hacer análisis jurídicos muy amplios para lograr concluir que bajo la teoría del poder constituyente primario era posible hacer una reforma constitucional, una sustitución de la Constitución con base en esa voluntad popular. Y es por eso que hablamos de que se trata de la Constitución más legítima de la historia de Colombia, porque tuvo una participación ciudadana y estatal en distintos órganos y escenarios jurídicos y políticos. Fue un proceso de construcción a través de una instancia nunca antes vista, nunca antes se había redactado una constitución por una Asamblea Nacional Constituyente. Fueron 70 delegatarios que hicieron campaña en 40 días, la mayoría de ellos hombres, conformados por los partidos políticos tradicionales y que tuvieron la tarea de redactar una constitución en 6 meses. No habían plebiscitos de entrada ni de salida, era la Asamblea Constituyente quien tomaba finalmente las opiniones del proceso de construcción y las vertía en lo que hoy conocemos como los 380 artículos del texto constitucional. 380 artículos que están marcados por 4 rasgos principales. El primero es que decimos que la Constitución Política de 1991 es un texto democrático, ya que está basada en la premisa de que la democracia no se agota
con el voto, sino que el texto normativo se constituye en una convención democrática alrededor de instituciones como la división efectiva de poderes, las libertades públicas, la Carta de Derechos, los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de defensa constitucionales y los instrumentos de control. Un texto pluralista que está basado en el reconocimiento de la diversidad como un elemento positivo y como la base del Estado colombiano, un texto que reconoce las ideas distintas, no como enemigas, sino como opositores a partir de las cuales se puede construir país, y una diversidad que se representa en el reconocimiento de derechos de comunidades históricamente vulnerables y discriminadas, como un catálogo particular para los grupos étnicos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, entre otros. Un texto participativo que consagra un catálogo de mecanismos de participación que están al alcance del ciudadano, y un texto contencioso o litigioso que plantea una serie de acciones constitucionales que los ciudadanos pueden interponer de manera propia, sin necesidad en varias de estas acciones de la participación de un abogado, con acciones emblemáticas para la defensa del ambiente, como han sido la acción de tutela o las acciones populares durante estos 30 años, a través de las cuales en las clínicas jurídicas, por ejemplo, hemos logrado un avance muy importante en la protección de los ecosistemas o en la protección del derecho al ambiente sano. Y a partir de lo que nosotros conocemos como la Constitución ecológica, y es esta Constitución que tiene 380 artículos y que más de 50 de ellos se refieren a aspectos directa o indirectamente relacionados como el ambiente, en donde desde el preámbulo, los fines del Estado, se ha establecido la obligación de proteger la biodiversidad en Colombia, donde quedaron planteadas la función ecológica de la propiedad, el derecho a la participación ambiental, las funciones ambientales de los organismos de control, del Ministerio Público, la creación de las autoridades ambientales regionales, la administración de los recursos naturales. Es en donde la Constitución Política de Colombia ha planteado de manera pionera, y pensemos que estamos hablando de 1991, este concepto de constitución ecológica desde el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que también tiene un número superior a 30 sentencias que han desarrollado este concepto. Una de ellas es la C-431 del año 2000, en donde plantea este concepto y habla de todas esas disposiciones superiores de rango constitucional, que son los presupuestos que se deben tener en cuenta para regular las relaciones sociales, estatales y públicas, público-privadas alrededor de la naturaleza, y que rigen también luego el desarrollo del marco jurídico normativo nacional. Esta Constitución ecológica se plantea a partir de una triada constitucional que entiende lo ambiental como un principio, como un derecho, pero también como una obligación desde los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Nacional, y eso ha permitido posteriormente el enverdecimiento de la legislación, la creación de una ley general ambiental y una serie de normas complementarias, y el ejercicio ciudadano de protección del ambiente a través de las ya mencionadas acciones constitucionales. Ya para ir cerrando, porque estamos justo en los 20 minutos de la presentación, me gustaría plantear 3 breves conclusiones a partir de lo establecido, y es señalar que con base en las discusiones nacionales inspirados también en el proceso constituyente que se lleva a cabo en Chile, se planteó la pregunta de si Colombia necesitaba una nueva constitución o si con la constitución de 1991 teníamos las bases suficientes, y encontramos un gran consenso nacional sobre el hecho que la constitución del 91 es una buena constitución, es una gran constitución que ha servido como plataforma para
el desarrollo del derecho ambiental colombiano. Sin embargo, encontramos que esta Constitución no ha sido suficientemente implementada. Es muy complejo desarrollar o implementar muchas de sus disposiciones y el gran reto del siglo XXI sin duda es lograr su efectiva implementación. También esto se compagina con esa necesidad de lograr la efectividad de los textos constitucionales a partir de acciones que pueden incluir la educación y la pedagogía constitucional, y es una de las misiones que creo que como universidades, como centros de investigación tenemos una enorme responsabilidad, y es lograr que las constituciones sean textos vivos, que los ciudadanos conozcan los textos constitucionales, se apropien de los procesos constituyentes y podamos construir la Constitución desde la calle, desde el Estado, para lograr su efectiva implementación y en consecuencia la materialización de esos postulados de la Constitución ecológica y la protección del derecho al ambiente sano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Lina, por su ponencia. Estamos felices de contar con su participación en esta 10ª jornada. Quiero invitarla cordialmente a que esté presente en el siguiente panel que vamos a tener, titulado El nuevo enfoque de la regulación de las aguas en Chile, el cual, como bien he dicho, comenzará con una exposición de la profesora Gabriela Lima y será moderado por el profesor Jorge Aranda, quien es profesor de nuestra facultad e investigador del Centro de Derecho Ambiental. Invito entonces al profesor Jorge y a las profesoras y ponentes a asistir y tomar asiento. Buenos días. Lo que ocurre, yo lo advertí, yo soy pésimo con los libretos, me escribieron uno y nunca me resultan, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya, miren, primero entonces, como bien Nicolás nos ha presentado, lo voy a dejar con la ponencia magistral de la profesora Gabriela Lima, ella es profesora de la Universidad de Brasilia. Tengo la fortuna de conocerla hace mucho tiempo, porque cuando yo estudiaba allá, ella me apoyó mucho en mis estudios, me orientó bastante en temas tanto académicos como muy domésticos, como dónde sacar fotocopias. Y con la mayor cordialidad ella nos va a presentar su ponencia, The Right to Water Access in Brasil. Va a presentar en inglés porque portugués o portuñol cuesta un poco, así que va a hacerlo en un idioma neutro. Y a quienes nos acompañan en línea también, los dejo cordialmente invitados a escuchar la siguiente exposición. Gabriela, la exposición es tuya, por favor. For this presentation, let me just, I will just show you a little bit about water in the Brazilian Federal Constitution, the legal nature of water as a public good. And because it is a public good, we have the state management duty, and a very brief looking at the challenge of integrating distinct regulatory areas in water access, and also a very brief synthesis of the interpretation of water management by a regulatory point of view, and at least 3 legal cases in the Superior Court, 2 of them in the Superior Court and 1 of them in second-degree courts, about the water, the access to water recognized as a human right and its consequence to legal interpretation in Brazil. Well, water in the Brazilian Federal Constitution is not yet explicitly recognized, but it doesn't stop us actually, because the human right to water, it is related to the right to life, dignity, health, and environmental quality. We have 2 legislative movements to put in the Constitution the access to water as a human right, and also in the Sanitation Act. They are going quite well. Actually, we had the later development was in 2021 and also 2022. You can
And the legal nature of water as a public good, we have in the constitutional some settings for the state management duty. The Brazilian Federal Constitution distributes the domain of water between the Union, that is the federal entity representing the national states of Brazil, and the states of the federation. The public good domain of water is one of the foundations of the Brazilian National Water Resources Policy. And also, we have in our civil code, water as a public property for its common use. It is recognized. You can pass. So we can relate that to the state management duty. The federal public entity, that is the union, is the one that it is competent to create general rules about water. The union has the exclusive right to explore directly or by authorization water resources for energy purpose, and the union has the exclusive right to establish guidelines for basic sanitation. We also have, in a cooperative point of view, the union, the states, the federal district, and the municipalities can promote programs to improve basic sanitation. It is only in an overview of the constitutional settings for water, considering the public entities. In this management duty, we have the challenge of integrating distinctly regulatory areas in water access. That is, it can involve the constitutional law, environmental law, multiple uses of water, and the areas such as energy, food, industries, and others. The water resources law, administrative law, and also basic sanitation and consumer rights. All of them are put together actually in this duty. Taking a synthesis in the interpretation of water management as a basis, as a regulatory basis, we have two main lines to understand. First of all, if we look at the state as the one who provides water, that is, I'm so sorry, the first point there, looking at the instruments, state regulation in the multiple use of water, we have an approach that is a command and control instruments. That means granting for water uses, the definitions of norms and criteria, and also the controlling of it. And in the controlling of it, we have the second part, the state action in the access to water. States can be the one that's, it is the entity to distribute water, is the one in water supply, but he is also the one that regulates the relationship between water distributor and consumer. And it is indeed in this last point, the relationship between water distributor and the consumer, that we have the main interpretation about the access to water as a human right and its consequence in a legal point of view. You can pass. So I brought here three main cases. I think the second one is indeed the most interesting, but we have different situations that will demand this kind of interpretation. One of them is due compensation. A compensation was demanded for moral damage due to cutting the drinking water in supply surface without prior notification. In this case was an individual case, actually it was not a collective action. The water supply was suspended because they failed to register the payment. So the distributor had a mistake in the reading of the collection of the tariff of water. Because of this mistake, the water was cut. The person felt that it was not just, and the person won actually. In the decision fundamentations, we have some arguments concerning the
access to water as a human right, such as the essentiality of the access to water, fundamental rights to access water for life and health. The lack of drinking water interferes with full human dignity. The objective liability of the public water supply service for defects in quality and quantity. This one here, I will speak a little bit more, but just me finish. Cutting off the water supply or any other essential public service without prior notification to the consumer as an abusive practice, and the compensation was due. The objective liability in the water supply, it is not a consensus. I was actually a little bit astonished to see in this case, but then I realized that it was an individual case and it's not in a crisis water situation. Why? Because in a previous analysis that I have made, I saw that in water crisis, in a situation where it was recognized that the scarcity in water supply, we didn't have the objective liability recognized, but only in that case, because the water crisis was considered a point that was withdrawing the responsibility of state in this water supply. But I was not in accord with it in that point, because even in that case, in the situation of, actually the situation was in the water crisis in São Paulo in 2014 and 2017, I was not in accord because in some of the cases, there was not a prior notification. So the case is still the same. You can have scarcity, you can have problems in water supplies, but you must notify because it is a public service. But in those cases, court did not recognize the objective liability because of water scarcity. You can pass. This second case, I found it was actually quite interesting because we have an example considering recursos repetitivos in Brazil. It questioned the water tariff criteria because it charged for water supply considering the minimum tariff multiplied by the number of autonomous units in the condominium instead of consider real consumption. That means if you live in a condominium and you have only one, is the aonde eles cobram a água, o tarímetro. Tengo una duda conceptual, no sé en qué idioma pensar. El medidor. El medidor. Thank you. They had only one for the entire condominium. In some cases, the distribution entity charge considering not the real consumption, but the minimum tariff applied to multiplying all the units. So there were a quite high number of this kind of example, and they restricted only one interpretation for all of them. And in this interpretation, they recognized that it was illegal to charge for water supply by applying this minimum tariff multiplied by the number of autonomous unity. That means they should recognize the real consumption and not in a fictional consumption. I cannot read because there is too small, but it was interesting in this case to consider the exactly interpretation that was given, because in that interpretation we can see water, the access to water as a human right, recognize it and changing the interpretation of the case. That means considering that access to drinking water is a fundamental human right, autonomous and inalienable. Since it is essential to life with dignity, it is incumbent upon legal entities, public or private, that provide it to comply strictly in terms of price and other conditions
what it is established in the law, regulation, and contract, imposing to the judge in case of doubt, to interpret them in favor of the consumer. So we have strict interpretation applied, and if the rules or the contract gives any doubt, it must be interpreted in favor of the consumer. You can. And also concerning water supply, this third case was a demanding of a woman actually demanding the city administrative of the municipality of Carazinho, no Rio Grande do Sul, to provide all service to provide all service that allow the plaintiff to access water supply and electricity in her property, even though her property was still in the process of being regulated. The local municipality didn't want to provide water and electricity services because the property was not regulated. And one of the arguments was that the property was in a protected area. But considering the proof in the process, the judge considered that it was not in a protected area. So the situation that the property was irregular was not enough to not provide water services, so, and also electricity services. So it demanded the local municipality to install them. Well, you can. So finally, considering these three cases, but in some of them, we can find similar interpretations. So even though there are only 3 cases, it is a main interpretation in water supply rights. The fundamental human rights to water access for life can be recognized for life, health, and dignity. But you saw in those cases that even though it is not in the constitutional, it is recognized as a fundamental right. And because of this, it changed law interpretation. Water supplies is an essential public service. The Consumer Defense Code applies to public water supply. The obligation to prime notice in case of suspension is one of the main ones that will change, will affect the relationship between the entity that distributes water and the consumer. And the right to water will affect this interpretation. A strict liability regime must be applied. Duty of strict compliance with the law, regulations, and the contract is also applied. And when in doubt, the judge should interpret in favor of the consumer. Well, I've said, thank you very much. Obrigado, Gabriela. Gracias por la presentación. Continuamos entonces con el panel que nos convoca en este momento. Antes de continuar, nuestros ayudantes están con una hojita y ahí ustedes pueden anotar sus preguntas. Por ejemplo, si hay algo que quisieran, que los expositores, las expositoras quisieran profundizar, pueden solicitarlo ahí y estaría muy genial, así que para que lo tengan muy presente. Antes de continuar también en el panel de hoy nos debería haber acompañado también Pia Weber, pero por un problema, ¿no?, de agenda y de complicaciones que ha tenido no nos puede acompañar presencialmente y no ha podido exponer. De todas maneras le mandamos un fuerte abrazo y agradecemos también el envío de su ponencia en forma oportuna y para haberla presentado hoy, pero no ha podido ser. Con todo, nos acompaña hoy Rodrigo Castillo y Felipe Miranda, quienes presento también, y en esta oportunidad, por ejemplo, la presentación Un Estado Regional y Ecológico frente a la gestión territorializada de las aguas, presentada por Amaya Alves y Rodrigo Castillo, que es la que será presentada ahora por, bueno, Rodrigo Castillo ya lo ha presentado,
Así que, Rodrigo, cuando quiera, le escenario. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y la organización de estas jornadas, obviamente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y al Centro de Derecho Ambiental. Envío también los saludos de la coautora de esta ponencia, que es la profesora Maya Alves, que en este minuto no nos puede acompañar, se encuentra realizando una serie de actividades académicas en el extranjero, pero de lo que queríamos presentar hoy brevemente es respecto de la temática de la territorialización de las aguas frente al nombre que planteamos para la ponencia, un Estado regional y ecológico frente a la gestión territorializada, una ponencia que por razones que me imagino sospecharán ha tenido que sufrir algunas modificaciones desde el momento en que se envió, pero que representa de todas formas, como sé que lo hacen muchas de las ponencias que se encontraron en esta misma situación, problemas que siguen abiertos al debate en nuestro país porque responden a necesidades y realidades que continúan presentes más allá de los avances de los debates constitucionales y legislativos que son parte también del contenido de la misma. La ponencia también, por cierto, está marcada en el contexto del proyecto ANID FONDAP que crea el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería Cría, del cual la profesora Mayarbe forma parte como académica investigadora y en mi caso como colaboradora. Respecto a la temática de la presentación, podemos señalar solo como antecedentes generales algunos datos que son bastante conocidos, pero no está de más recordar, en cuanto a la situación general de las aguas en Chile, que en la última década presenta una profunda situación de crisis, que caracterizamos o caracterizan, digamos, diversos autores como una triple crisis en diversos variables o aristas. Por un lado, en una crisis de carácter hídrico propiamente tal, en cuanto a la disponibilidad de las aguas. En segundo lugar, en cuanto a una crisis de asignación de la forma en cómo se gestiona la asignación de las aguas y por tanto también en cuanto a los conflictos que se generan entre los diferentes tipos de uso y la priorización de los mismos, lo cual ha sido parte también de los desafíos regulatorios en la materia, y una crisis en la dimensión institucional en materia de aguas que ha sido también diagnosticada por diversos organismos nacionales e internacionales, respecto de los cuales se presentan problemas tales como dispersión institucional, diferencias y diferentes conflictos en cuanto a las potestades en la materia que vamos a estar hablando durante esta presentación. El análisis, por cierto, se centra en esta última variable, pero se reconoce que esta también presenta consecuencias en las otras. Son parte de una misma crisis que presenta diferentes aristas y que se van complementando unas a otras, y por cierto también las diferentes propuestas de solución presentan aristas que van afectando también variables de gestión, variables ambientales y variables de carácter institucional. Respecto de los diferentes diagnósticos que han sido formulados, y estábamos mencionando acá en torno al modelo, los diagnósticos formulados en torno al modelo institucional de aguas en Chile y en cuanto a la toma de decisiones al respecto, se pueden sintetizar los diagnósticos mencionados en el punto anterior en cuanto a la dispersión de organismos y facultades que estos presentan, en algunos casos con conflictos en cuanto a el tipo de atribuciones que se presentan entre los diferentes organismos. Otra característica que no necesariamente es un problema, pero frente a la realidad actual sí se ha transformado en un problema en cuanto a la diversa naturaleza jurídica de los diversos organismos a cargo, algunos de carácter público, o privados con fines públicos, de carácter comunitario, y con diferentes objetivos que a veces no encuentran una base común de actuación en el marco de la gestión institucional del agua. La ausencia y debilidad general del nivel territorial o de base en cuanto a la toma de las decisiones y la ejecución de las medidas en cuanto a la gestión del agua, y la existencia de conflictos en materia de acceso y control que en múltiples ocasiones no encuentran un espacio común de la resolución de conflictos, derivándose entre diferentes instancias de carácter administrativo, judicial, otras de carácter más bien político, que intentan llegar a ciertos acuerdos, pero siempre de carácter transitorio o muy frágiles en cuanto a la posibilidad real de toma de decisiones, lo que a la larga redunda en agravarse en algunas situaciones la crisis que se vivencia respecto del acceso al agua. Esto en contraste con ciertas tendencias que existen a nivel comparado, principalmente en el ámbito latinoamericano, en donde la canalización de las decisiones y la resolución de conflictos en el nivel
territorial se ha ido desarrollando cada vez más, estableciéndose en diversos ordenamientos instituciones formales de gestión a nivel de las cuencas, mientras que el modelo chileno presenta como principales características diagnosticadas por algunos estudios de los últimos años la rigidez en cuanto a la aplicación de las reglas, vinculada a un modelo legislativo de carácter centralizado, la jerarquización y centralización en la toma de decisiones, y también un bajo nivel de participación y compromiso en la toma de decisiones al nivel territorial de base, pero no por falta de interés, evidentemente, de las diversas unidades territoriales en cuanto a participar de esta toma de decisiones, sino porque por la falta de instancias formales de canalización de participación y de formalización de los posibles acuerdos que se logren en ese nivel. Estos diferentes problemas que se presentan en el esquema, por lo tanto, profundizan las desigualdades en el acceso, impiden en algunos casos, o en diversos casos, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo involucrados en materia de acceso al agua, y también la efectiva vigencia de los derechos humanos de los habitantes de las cuencas, vinculados, por cierto, al directo ejercicio del derecho humano al agua y otros derechos humanos conexos al ejercicio de este. Y ello también contrasta, por cierto, con diversos análisis efectuados a inicios de la última década en cuanto a las proyecciones que se hacen del derecho de aguas y a su necesaria evolución en cuanto a tendencias, y otros en el contexto hispanoamericano han considerado que es justamente la necesaria territorialización y localización de la normativa y de la gestión del agua algunos de los objetivos de los cuales debiera alcanzarse a futuro para afrontar las diversas problemáticas que se presentan en esta materia. Al respecto, nuestra propuesta de abordaje del problema en esta presentación es que la territorialización de la institucionalidad de las aguas como objetivo a alcanzar, digamos, de forma instrumental al aumento, a la mejora de la solución de conflictos en la materia, debe pasar necesariamente también por un fortalecimiento e ir vinculada a la territorialización y a la descentralización en materia de la institucionalidad política general del país. Esto porque el objetivo de la territorialización de la gestión de aguas debe revisarse de la mano con los organismos que están a cargo de la implementación de estas decisiones por la formalización de esta toma de decisiones a nivel local, y analizaremos para ello solo 3 variables brevemente en función al tiempo, que es los avances institucionales y normativos que se han presentado en materia de territorialización de la gestión del agua en nuestro país en los últimos años, las propuestas de modificaciones a nivel constitucional, sobre todo en el marco de la propuesta del proyecto de nueva constitución del año 2022 en cuanto al modelo de Estado regional y Estado ecológico, y las propuestas de modificaciones legales también que se han presentado en ese contexto en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años. Primero, respecto de los avances institucionales y normativos, de qué es lo que ya existe, de qué es lo que ya ha sido formalizado a nivel normativo, se presentan luego de diversos intentos de reforma en varios aspectos del Código de Aguas y la legislación de aguas en general en nuestro país, se ha derivado en la aprobación en los últimos años de una serie de reformas en algunas materias, como las contempladas en la Ley 21.064 del año 2018, en materia de reforma a la fiscalización en materia de aguas, que tuvo también entre medio ciertas discusiones y debates muy interesantes, sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de las atribuciones que se generaban para la Dirección General de Aguas en el contexto de la reforma de fiscalización. La Ley 21.435, publicada en el primer semestre en este año, en el mes de abril, que presenta diversas modificaciones en múltiples aspectos de la legislación de aguas, una amplia reforma, una de las más importantes que se le ha hecho al Código de 1981, que ha llevado incluso a algunos autores a plantear la presencia de un nuevo Código de Aguas, del Código del 2022, otros, digamos, solo identifican, digamos, las principales variables de reforma, por cierto, como vamos a ver, algunas consecuencias que pueden derivarse para la gestión territorializada del agua, y la Ley 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, que afecta también, impacta, digamos, positivamente en este aspecto en algunas materias respecto de la gestión del agua. Y por cierto, no puede dejar de mencionarse también ciertos avances a nivel de los compromisos internacionales del Estado, dentro de los cuales uno de los principales, sobre todo en materia de participación, y ya ha sido mencionado, es por cierto la adhesión a Chile del Acuerdo de Escazú, que se ha ya publicado y formalizado hace algunos días atrás. En cuanto a estos avances institucionales y normativos que acabamos de mencionar, haciendo una síntesis transversal de lo que se ha expresado a través de estas reformas normativas, podemos señalar entre los principales impactos a la gestión territorializada del agua
Primero, de una forma indirecta, pero con importantes consecuencias en cuanto a los objetivos, es la positivización a nivel legislativo de algunos objetivos de gestión orientados al aseguramiento del derecho humano al agua, que había sido desarrollado principalmente hasta ahora a nivel internacional y a nivel jurisprudencial. Ahora se positiviza a nivel legislativo, estableciéndose también prioridades de uso, especialmente mediante la reforma de este año al Código de Aguas. Se presenta también un fortalecimiento en materia principalmente de las atribuciones de institucionalidad pública de gestión territorial, más bien leve, pero con ciertas orientaciones y posibilidades de intervenir en la redistribución de aguas entre titulares de derechos de aprovechamiento, especialmente en el caso de cuencas donde no existen juntas de vigilancia no constituidas, o bien con la posibilidad de redistribución entre diferentes secciones cuando los organismos de organizaciones de usuarios, digamos, están seccionadas en diferentes partes de la cuenca. Se presenta también un avance trascendental en esta materia en cuanto a la formalización a nivel legal del establecimiento, tanto en la reforma al Código de Aguas como en la Ley Marco de Cambio Climático, de los planes estratégicos de recursos hídricos establecidos por cuenca, en los cuales se establece, sobre todo en esta última normativa, en la Ley Marco de Cambio Climático, algunas conexiones con el nivel regional, sobre todo con la participación de los comités regionales para el cambio climático en la elaboración y aplicación de estos planes estratégicos que se proyectan, y también el establecimiento de algunos estándares mayores de participación en la toma de decisiones ambientales, especialmente respecto de estos planes estratégicos de recursos hídricos que acabo de mencionar. Esta territorialización de la gestión del agua y la descentralización institucional requieren, a juicio de varios autores que han estudiado el problema, un mayor nivel de liderazgo político local que se comprometa en cuanto al proceso y que también vele por la responsabilidad del desarrollo de este proceso de gestión. La pregunta que cabe hacerse, por lo tanto, es ¿cuáles son las bases que se han otorgado o se han desarrollado en el mismo periodo respecto de las mayores atribuciones de las autoridades a nivel regional y local a efectos de poder ser un soporte a este liderazgo del desarrollo del proceso de gestión territorializada de las aguas, si es que este es realmente un objetivo que se pretende alcanzar? Y en un periodo relativamente similar de tiempo encontramos algunas reformas, como han sido en la última década también las reformas en materias de gobiernos regionales, en materia de consejos regionales y gobernadores regionales, y relacionado directamente a esta, la ley 21.074, que establece el fortalecimiento o medidas para el fortalecimiento de la regionalización, entre las cuales destacan, por cierto, ciertas competencias en materia de planificación territorial a nivel regional, vinculado en algunos casos directa o indirectamente a la gestión de las aguas. La pregunta que cabe hacerse eso a nivel regional es qué ocurre también con el desarrollo de estas competencias a nivel de gobiernos locales y municipales, sobre todo pensando en la importancia de esto en algunos casos de cuencas con fuerte influencia en áreas, digamos, sujetas al nivel comunal o al nivel urbano, respecto de las cuales la falta de facultades de estas entidades territoriales perjudica de manera, digamos, más directa las posibilidades de desarrollar una gestión a nivel territorial. Ahora, eso respecto de los avances. En cuanto de las propuestas de modificaciones a nivel legal, destacamos una principalmente que es el proyecto de nueva institucionalidad en materia de aguas que se presenta el año 2021 a través de un mensaje presidencial que genera diversas propuestas en cuanto a el establecimiento de nuevos organismos a nivel del Estado, sobre todo a nivel del Estado central, algunos de carácter más bien político-administrativo, como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, vinculada al Ministerio de Obras Públicas, la existencia de un Consejo Nacional de Recursos Hídricos con participación de diversas entidades, también establecido a nivel nacional y con influencia dentro de la propuesta que se genera a los mecanismos de participación y a los estudios en materia de gobernanza de cuencas, la existencia de una comisión de ministros de materia de recursos hídricos y de ciertos comités técnicos y paneles de expertos que se proponen para su creación. Es interesante que respecto de esta propuesta se tiene, eso sí, un fuerte énfasis en los enfoques técnicos y de medidas de infraestructura. El vínculo sigue generándose de manera principal en el plano político-administrativo con el Ministerio de Obras Públicas en la toma de decisiones en materia de aguas o recursos hídricos, como menciona el proyecto. Las competencias son principalmente establecidas a nivel central, incluso en cuestiones que afectan directamente a la gestión de las cuencas en los territorios, y se generan ciertos mecanismos de perfeccionamiento a las actividades de gestión ya identificadas con las características señaladas de la gestión más bien de carácter centralizado y descendente en cuanto a la toma de decisiones. Este proyecto se encuentra actualmente en el primer trámite constitucional del Senado y no presenta mayores movimientos, digamos, en su tramitación legislativa, al menos desde marzo de este año. No presenta directamente trámites desde que inicia, digamos, la actual legislatura este año.
Las propuestas de modificación a nivel constitucional principalmente se ven en relación al proyecto de nueva constitución del año 2022, que presenta importantes modificaciones, que presentaba diversas modificaciones propuestas en materia de el Estatuto Constitucional de las Aguas, ¿cierto? Pasando de la sola mención a las materias de propiedad del derecho de aprovechamiento de aguas a una concepción un poco más integral, refiriéndose a principios en materia de participación de la gestión, en cuanto a descentralización, en cuanto al manejo integrado de las cuencas, en cuanto a la protección de la gestión comunitaria del agua, y en materia institucional, que es lo que venimos abordando, un esquema de gestión presentado en dos planos, nacional y local o de cuenca, dentro de los cuales destacaban dentro de la propuesta la existencia de una Agencia Nacional del Agua, con un carácter autónomo, ¿cierto?, desconcentrada, con coordinación, o generando la coordinación de los diversos mecanismos y organismos que se presentan en cuestiones hídricas, que estaba encargada también del impulso de la creación de los consejos de cuenca, y que se planteaba también respecto de la ejecución de ciertas decisiones de operativas y implementación de la política nacional de recursos hídricos, respecto de la cual no se establecía directamente en el proyecto quién iba a estar a cargo de su formulación. Y respecto de los consejos de cuenca particularmente, se les planteaba como los responsables de la administración de las aguas a nivel territorial, sin perjuicio de las atribuciones de la Agencia Nacional del Agua, en lo que podría haberse entendido como más bien una competencia de carácter residual, lo que obviamente, en el caso del proyecto se hubiese aprobado, estaba sujeto al desarrollo legislativo, con una composición tripartita en cuanto a usuarios, sociedad civil y entidades territoriales, lo que involucraba, ¿cierto?, el elemento de gestión territorial, y una gestión suplente en aquellas cuencas en las cuales no estuviesen constituidas respecto de la Agencia Nacional del Agua. Respecto de esto, es necesario comentar que en cuanto al proyecto se presenta que este carácter regional y ecológico que se planteaba para el Estado en la propuesta, se veían entonces expresados en competencias ambientales y de gestión de las aguas a nivel territorial, con la presencia de las entidades territoriales a nivel de los consejos de cuenca, ¿cierto? La existencia expresa de competencias para considerar el impacto de la gestión de aguas en la planificación territorial en las normas que se referían a esa materia, con competencias también designadas para las regiones autónomas en el capítulo de Estado regional en materia de conservación, restauración y uso de las aguas, y también en sus disposiciones transitorias estableciendo un rol coordinado de la Dirección General de Aguas y los gobiernos regionales en la implementación de esta nueva institucionalidad de aguas que se proponía. Y aquí simplemente, no me voy a detener para efectos del tiempo, pero se puede ver una resumida comparación en cuanto a los principios que se expresan en el esquema actual de la legislación, en cuanto a centralización de las decisiones, esquemas descendentes de decisiones, etcétera, en cuanto al proyecto de nueva institucionalidad presentado el año 2021, y lo que acabamos de ver respecto de la propuesta constitucional de cómo se planteaba en esta propuesta en cuanto al diseño de dos niveles y en cuanto al esquema bidireccional de la toma de decisiones, digamos, de lo centralizado a lo territorial y de ahí de vuelta al nivel central. Respecto a estas propuestas de diseño para una gestión territorializada de las aguas para nuestro país, podemos señalar que, en primer lugar, consideramos que la normativa aprobada en los últimos años, sobre todo la contenida en la reforma del Código de Aguas del 2022 y la Ley Marco de Cambio Climático, presentan sin lugar a dudas ciertas oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de una gestión territorializada del agua, en cuanto a la existencia de esta nueva planificación por cuenca, ahora consagrada a nivel legislativo respecto de los planes estratégicos por cuenca. Los procedimientos de elaboración de los mismos van a estar determinados a nivel reglamentario por el Ministerio de Obras Públicas, pero ya ese mecanismo de elaboración es sin lugar a duda una oportunidad para fortalecer estos aspectos, existiendo también nuevos principios aplicables en materia de participación y de los objetivos de la gestión en relación a la priorización de los usos de las aguas establecidos en la reforma de 2022 del Código, ciertos debates constitucionales que evidentemente siguen abiertos y pendientes, sobre todo en cuanto a la distribución de competencias del Estado entre los niveles nacionales y territoriales, para el establecimiento de los principios de gestión del agua, y en la definición, posible o no, en un eventual nuevo texto constitucional, dependiendo del curso de ese debate, en cuanto al establecimiento de los flujos, digamos, unidireccionales de la gestión desde el nivel central a lo territorial y viceversa, y también presentándose a futuro algunos dilemas que se pueden enfrentar en cuanto a las reformas de institucionalidad del agua, sobre todo respecto a la reforma legislativa presentada en el periodo presidencial anterior, en cuanto a determinar efectivamente la compatibilidad de ese esquema institucional propuesto con otras modificaciones legales o constitucionales que se puedan presentar en el corto o mediano plazo, a efectos de poder adecuarlo a los principios de descentralización y participación ciudadana en la gestión que, como veíamos en el proyecto, en algunos casos se veían no tan desarrollados. En cuanto a las conclusiones, mencionar únicamente entonces que
la institucionalidad en materia de gestión de aguas a efectos de poder desarrollar de mejor manera sus objetivos, requiere de ciertas actualizaciones en materia de territorialización y participación. La institucionalidad política, regional y local para ello es clave en cuanto al liderazgo de la implementación eventual de esas reformas. Existen ciertas oportunidades ya existentes a partir de las últimas reformas legislativas para el desarrollo de esto, pero evidentemente los principios y este diseño institucional posible debe pensarse en forma conjunta para los debates constitucionales y legislativos pendientes en esta materia. Esa ha sido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, continuando con este panel, ¿no?, de nuevo enfoque de la regulación de las aguas en Chile. Seguimos con la presentación de Francisco Soto y Felipe Miranda. Bueno, presenta Felipe, ya lo he presentado. Se titula, ¿es compatible el nuevo estatuto constitucional? Bueno, que se pretendía. Bueno, Era compatible. era compatible, bueno, lo siento, ¿no? Es que pelota al piso. De las aguas con la normativa vigente, un análisis desde la reforma del Código de Aguas por la ley 21.435. Antes de empezar, solo un pequeñito recordatorio. Recuerden que si tienen dudas pueden usarla en un papel, la pueden escribir, se la pueden pedir, y quedamos pendientes, ¿no? Porque si no preguntan, voy a tener que preguntar yo y fome acaparar las preguntas. Entonces, no es una situación muy, ¿cómo se dice esto? Hay que tener una gestión de las preguntas para que alguien no la acapare con participativo. Si no, se genera malentendido. Cuando quieras, todo bien. Ya. Buenos días a todos. Primero, sumarme a los agradecimientos que se han hecho al Centro de Derecho Ambiental, a sus ayudantes, profesores, organizadores y por supuesto a su directora Pilar Moraga por la oportunidad de estar acá. Me presento, soy Felipe Miranda, abogado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y junto a Francisco Soto, abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, queremos presentarle el estudio que hemos hecho y responder la pregunta que nos hicimos en su momento, de si era compatible el nuevo Estatuto Constitucional de las Aguas propuesto por el proyecto de nueva Constitución con la normativa vigente. Un análisis hecho desde la reforma al Código de Aguas por la Ley 21.435. Ahora, aun cuando este proyecto no fue aprobado, considerábamos que su análisis podría dar ciertas luces respecto a la reforma aprobada recientemente y los propósitos que puede perseguir en su aplicación. Debido a que durante la discusión surgieron diversas voces discordantes respecto a la compatibilización o no del estatuto con la normativa vigente, creemos que una manera de aterrizar esta discusión es identificar las disposiciones que eran compatibles, aquellas que había que eliminar o solamente aquellas que teníamos que reformar. Como el estudio de un estatuto constitucional, de la normativa vigente, de la implementación de esto es algo muy amplio, quisimos concretar en ciertos aspectos. Quisimos estudiar los derechos de aprovechamiento de agua, las particularidades de estos y las autorizaciones de uso que se presentaron en el proyecto de Constitución y además analizar los consejos de cuenca y sus atribuciones. Como primer punto queremos destacar que, si bien el Estatuto Constitucional implicaba además nuevos cambios al Código de Aguas reformado, no todos en sí eran radicales, ya que la reforma aprobada a este año apuntaba a una misma dirección. ¿Cuál es esta dirección? Una mayor administrativización y ambientalización de las normas que hoy en día nos rigen en materias de derecho de agua. En este sentido, de acuerdo con las dos materias a analizar, nuestra hipótesis es que tanto las reformas introducidas como el Estatuto Constitucional que se proponían sí podían ser compatibles, ya que ambos se encontraban encaminados a la consolidación de estos propósitos. Como precisión previa, por supuesto entendemos que hay dos figuras importantes que había dentro del Estatuto Constitucional y que es diferente a lo que hoy en día existe. Estas son la denominación de las aguas como bienes comunes naturales y por otro lado, el cambio de derecho de aprovechamiento de agua a autorizaciones de uso. Vamos a hablar un poco de los bienes comunes naturales, ya que ellos, en la propuesta de nueva Constitución, se nos daban como aquellos elementos
o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia, con la finalidad de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Estos bienes comunes naturales se podían clasificar en aquellos de dominio privado y en aquellos inapropiables. Las aguas iban a ser aquellos bienes comunes naturales inapropiables. Esto es lo que nos interesaba para nuestra investigación. Esto explica el deber de custodia que implicaba y que debía existir en esta materia. ¿Esto en qué se materializaba? En un deber de preservación, conservación y restauración de las aguas. Y además, la forma de administrarlas iba a ser democrática, solidaria, participativa y, por último, equitativa. En tercer lugar, para el uso de estos bienes se iba a poder otorgar autorizaciones administrativas con ciertas particularidades. Iban a poder ser individuales o colectivas, temporales, sujetas a causales de caducidad, extinción y revocación. Se debían justificar en el interés público. Además, generaban obligaciones específicas de conservación. Y además, estas no generaban derechos de propiedad. Bueno, ¿qué es lo que nos proponía el Estatuto de las Aguas en el proyecto de nueva Constitución? Como aspectos generales, se establecía que el ámbito de protección de las aguas iba a alcanzar todos sus estados, fases y ciclo hidrológico. Además, se especificaban aquellos usos que tendrían prioridad: el derecho humano al agua, el saneamiento, los equilibrios ecosistémicos y los demás que estableciera la ley. Respecto a las autorizaciones administrativas que el Estatuto establecía, nos establecía ciertas directrices. Por ejemplo, había una directriz general para el Estado que debería velar por el uso razonable de las aguas. Tenían unas características particular. Estas eran incomerciables. Además, generaban una condición para que el Estado las otorgara, ya que debían basarse en la disponibilidad efectiva del agua. Y además generaban también una carga para el titular de la autorización, ya que solo podría usar estas aguas para el uso que se explicitó al momento en que fueron concedidas. Otro aspecto para destacar es que el sistema de gobernanza de las aguas iba a tomar una unidad mínima de gestión que iba a ser la cuenca hidrográfica. Sobre esta unidad se realizará un manejo integrado que debía ser participativo y descentralizado. Además, se asigna la responsabilidad de este sistema de gobernanza a los consejos de cuenca. Y finalmente, la propuesta asignaba como responsable general del estatuto a la Agencia Nacional de Aguas, quien iba a ser este órgano autónomo que iba a otorgar las autorizaciones administrativas, iba a supervigilar a los consejos de cuenca, entre muchas otras atribuciones. Al tener en cuenta esto, cabe analizar lo establecido en el Código de Aguas reformado y su compatibilidad con lo que se propuso. Partiremos ahondando en los derechos de agua, derechos de aprovechamiento de agua, ya que luego de los estudios hechos podemos dilucidar una consonancia entre lo que se proponía y lo que tenemos vigente hoy en día, ya que la reforma del Código de Aguas avanzó en la administrativización de los derechos de aprovechamiento. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Hay materias que lo ejemplifican. Por ejemplo, el título segundo del Código de Aguas pasó de llamarse del dominio y aprovechamiento de las aguas a llamarse solo del aprovechamiento de las aguas y sus funciones. Quitamos la palabra dominio. Otra materia que ejemplifica esto es cuando pasamos de hablar de la adquisición de los derechos de aprovechamiento y comenzamos a hablar de la constitución de estos. Se sustituye toda mención a dueño del derecho y empezamos a hablar de titulares del derecho. Además, se establece una nueva denominación como derechos reales que se originan en virtud de una concesión, cuestión que no se mencionaba explícitamente antes. Estas ejemplificaciones nos permiten concretar esta
idea de una mirada más administrativa del Código de Aguas. Para continuar y hablar de las características de los derechos de aprovechamiento de las aguas específicamente, y para un análisis sustancial de esto debemos hablar de ellas y además ver cómo se concretan algunas de las características que se proponían en el proyecto de nueva Constitución. Por ejemplo, estas iban a estar sujetas a plazo, iban a ser temporales, y en nuestro Código de Aguas actual se reconoce este carácter temporal al identificar una duración de 30 años y que puede ser prorrogado por el solo Ministerio de la Ley. Además, en la normativa vigente vemos la caducidad. Los derechos de aprovechamiento de agua pueden ser caducables, ya que el Código Reformado también establece ciertas causales de caducidad. Además, por otro lado, podemos hablar de la extinción de estos derechos. Al no darse un uso efectivo de los recursos, estos podrían extinguirse. También podemos ver la revocación, que si bien no se establece de manera expresa en el Código de Aguas, nosotros entendemos que puede darse esta cuando la DGA, mediante resolución fundada, puede no acoger la prórroga de un derecho. Sin entrar a detallar todas las modificaciones que la ley realiza al Código de Aguas, también queremos destacar otras. Por ejemplo, las condiciones de otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua. El artículo 5 de nuestro Código de Aguas define qué debe entenderse por interés público. Como señalamos anteriormente, el estatuto establecía como exigencia para las autorizaciones que debían justificarse en el interés público. Vemos una clara consonancia entre lo que se proponía y entre lo que hoy está en nuestra legislación. En segundo lugar, también se establecen diversas funciones que cumplen las aguas en nuestro código, pero destacando que prevalecerían los usos en el consumo humano, en el uso doméstico o de subsistencia y el saneamiento. Es posible observar que tiene un alcance similar con el estatuto respecto a los usos prioritarios, entendiendo que el derecho humano al agua comprende el consumo humano y el uso doméstico de subsistencia, además del saneamiento. En tercer lugar, como señalamos en el Estatuto Constitucional, se establecía que las autorizaciones administrativas iban a ser incomerciables. Esta es una materia en la que vemos una incompatibilidad clara con la reforma, ya que la reforma mantiene la comerciabilidad de los derechos. Ahora, un aspecto a reflexionar que podría implicar que no necesariamente nos encontremos con una incompatibilidad absoluta es que la incomerciabilidad no implicaría eliminar los artículos del Código de Agua relacionados con actos jurídicos sobre los derechos de aprovechamiento. En este ámbito podríamos indicar que la enajenación en un sentido amplio abarca diversos actos jurídicos y que no solo implican la transferencia. Así entenderíamos que la incomerciabilidad se encuentra restringida solo respecto a la compraventa, pero no respecto de otros actos jurídicos. Finalmente, la mantención de los remates también muestra una incompatibilidad con el Estatuto Constitucional propuesto, especialmente si se tiene presente que fueron eliminados de forma expresa en las normas transitorias. Sin embargo, es necesario destacar que la reforma se disponen ciertos límites al remate, que si bien no dan una consonancia, sí van avanzando en esta materia. Para ir avanzando, quiero hablar un poco de los consejos de cuenca. Estos venían a garantizar los principios de descentralización y democratización de la gestión de las aguas. Nos cabe preguntarnos si había alguna compatibilidad. Claramente vemos que no hay consonancia con la reforma al código, porque dichos órganos no existen en la legislación vigente, de modo que una de las materias cuya implementación se debió haber regulado de haberse aprobado la propuesta. Ahora bien,
es posible indicar que el Código de Aguas reformado tiene aspectos interesantes relacionados con esta materia, que permitían tener una base para la implementación de los consejos. Estas materias de la legislación vigente podrían sostener que si bien los consejos de cuenca son organismos que no existen en las disposiciones, hay varias herramientas que podían ser traspasadas a este modo, de modo que su implementación no resultara compleja para la gestión del agua. Así, teniendo presente los criterios de descentralización y participación, el traspaso de las facultades a los consejos de cuencas habría permitido tener una primera claridad sobre el campo de acción de estos organismos, al ser entendidos como un reemplazo de la DGA en la gestión concreta de cada cuenca. Para ir finalizando, queremos presentar las conclusiones a las cuales hemos llegado. De acuerdo a lo que indicamos a lo largo de esta exposición, la pregunta sobre compatibilidad entre el Estatuto Constitucional de las Aguas y la normativa vigente requiere un análisis desagregado para poder responder esta cuestión. Corresponde analizar punto a punto las materias en cuestión. En términos generales podemos afirmar que ambas podían ser compatibles, ya que se encontraban encaminados en la consolidación de una mayor administrativización y ambientalización de las normas que hoy nos rigen en materia de derecho de aguas. Y en términos más específicos, así tanto la caracterización de los derechos de aprovechamiento de aguas o autorizaciones y las facultades de los consejos de cuenca se pueden rastrear en diversas disposiciones ya vigentes, ya que por lo mismo podríamos encontrar una compatibilidad o consonancia entre lo existente y entre lo que se proponía. Como también encontramos incompatibilidades que ya mencioné, en la comerciabilidad y en la parte de los remates. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, a la profesora Gabriela y al profesor Jorge. Vamos a abrir la sección de preguntas, pero sin antes a invitar a la profesora Lina Muñoz a que pueda subir al escenario y acompañarnos, ya que tenemos preguntas para ella. Mientras tanto, tengo algunas preguntas que han efectuado por vía internet, ¿no? Entonces, la primera sería tanto para Rodrigo, tanto para Felipe, y dice así, ¿no? Don Felipe Contardo pregunta, sobre los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, ¿qué instancias de participación consideran? ¿Qué aportes pueden generar a la gestión de las aguas? Puede responder cualquiera de los dos, porque yo creo que, bueno, no va a especificar a alguien, pero yo supongo que toca perfectamente las ponencias ambas, entonces, y tendrán algo que agregar. También, don Felipe Contaro pregunta a Gabriela, ¿cuáles son los niveles de gobernanza de aguas en Brasil? ¿Se parecen a los consejos de cuenca de la propuesta constitucional? Eso mientras tanto, ¿no? No sé quién quiere partir. Perdón. Y casi lo olvido, casi me olvido. Para Lina, mire, Daniel Sanján pregunta, ¿qué aspectos ambientales de la Constitución colombiana encuentran mayor legitimidad en la población y que al mismo tiempo han sido difíciles de implementar? Entonces, con eso una primera ronda, así que no sé quién desea partir. Respecto de los planes estratégicos de recursos hídricos, hay dos normativas importantes, porque la aborda, por una parte, la reforma del Código de Agua, ¿cierto? La 21.435, y por otra parte, la Ley Marco de Cambio Climático. Al respecto, en términos de los procedimientos, ahí están establecidos principalmente los objetivos a nivel legal de estos planes estratégicos de recursos hídricos en cuanto a lo que deben contener. Y en cuanto a los mecanismos de elaboración, la normativa general indica que va a establecerse a nivel reglamentario y que va a ser el encargado, ¿cierto?, de la formulación de esa normativa el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, eso respecto de lo que señala la reforma del Código de Agua. En cuanto a la Ley Marco de Cambio Climático, agrega algunos elementos más, donde el principal, que era el que mencionábamos en la presentación,
dice relación con la participación, digamos, establecida como necesaria dentro de ese procedimiento de elaboración a los comités que se establezcan a nivel regional en materias de cambio climático, que en diversas regiones ya están constituidos. En Biobío, de hecho, el otro día, hace muy poquitos días, tuvimos la reactivación del comité en el cual se contienen, por cierto, representantes de los diversos organismos de autoridades a nivel local, hay representantes de universidades regionales, existen representantes de organizaciones de la sociedad civil, etc. Ahora bien, el mecanismo específico, por lo tanto, no está aún establecido, pero hay un marco de participación que en las diversas reformas en esta materia, que los nuevos principios que se agregan como obligatorios para el Estado a partir de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, deben necesariamente considerarse al momento de elaborar estos mecanismos, digamos, y estas normativas reglamentarias de participación en la elaboración de estos planes estratégicos de recursos hídricos, en los cuales, por cierto, debe fortalecerse, a nuestra perspectiva, la participación ciudadana de forma directa, lo que se establece o que va a ser como parte de un requisito de estos planes, y que debe contemplar o debieran contemplar también los mecanismos para propiciar dicha participación y el involucramiento, por ejemplo, de las autoridades a nivel local. Está bien, por ejemplo, en los consejos, o en los, perdón, comités a nivel regional de cambio climático que van a participar de su elaboración, según señala la ley de marco de cambio climático, participan autoridades locales. El tema es cuáles son las herramientas y los procedimientos con que cuentan esas autoridades a nivel local para involucrarse en estos mecanismos. Y así, hay otros elementos también que dicen relación con la influencia, no en la elaboración de los planes estratégicos, sino que cómo después los planes estratégicos influyen a su vez en planes de regulación territorial como los planes regionales de ordenamiento territorial. Y ahí, evidentemente, que en la medida que esta normativa reglamentaria se vaya desarrollando, debiera entender a que el vínculo entre los diferentes organismos y los diferentes instrumentos de planificación se vayan potenciando entre sí, digamos, en una especie, digamos, de relación o de círculo virtuoso de la participación y de empoderamiento territorial en estos instrumentos. Pero es un escenario abierto a la regulación reglamentaria, que cuenta por una parte con el desafío de considerar todos estos elementos, pero también con la urgencia de responder a realidades hídricas que están en situación de crisis y que requieren, digamos, de forma muy urgente la implementación de este tipo de planes. ¿Está respondida? Sí, yo Ah, creo no, que- ¿desea agregar algo? Mire, ¿desea agrandar su combo? Yo creo que Rodrigo lo dijo muy bien y todo, básicamente. No sé si queda algo que agregar. Yo creo que lo que desde el punto de vista de nuestro análisis, la participación también se podía notar claramente en los consejos de Cuenca. A su vez, los consejos de Cuenca iban a estar integrados por los titulares de las autorizaciones administrativas, los miembros de la sociedad civil, las entidades con presencia en las respectivas cuencas, que podían ser, por ejemplo, municipalidades. Entonces, la participación en este ámbito también generaba una ampliación a lo que ya tenemos en nuestra legislación y a lo que queda por mejorar. Gracias. Lina. Sí, muchas gracias a Daniel por su pregunta. Creo que es una pregunta buenísima porque trae a colación uno de los elementos más interesantes de la Constitución Política de Colombia de 1991 y es la creación de las acciones constitucionales. Yo lo mencionaba en la presentación y es que uno de los rasgos característicos es justamente que es un texto contencioso y eso se manifiesta en que el constituyente creó un catálogo de mecanismos de defensa de los derechos humanos que están al alcance ciudadano, cambiando un poco ese esquema bastante restrictivo que tenía la Constitución de 1886, en donde los mecanismos eran prácticamente nulos. Existía la acción de inconstitucionalidad y el habeas corpus, eso era todo lo que había. Y el constituyente hace más de 30 años dijo, vamos a crear acciones en donde el ciudadano de a pie no necesite de un abogado para poder acceder a la justicia en defensa de lo colectivo, de lo público, crea la legitimación por activa amplia. Y entonces yo ahí diría que en ese catálogo están no solo las acciones de inconstitucionalidad, sino también está la acción de grupo, la acción de nulidad, la acción de tutela y las acciones populares.
Y precisamente el año pasado en Colombia se hizo una encuesta preguntándole a los colombianos cuáles eran aquellos elementos en donde se sentían más identificados con la constitución política, y la gente decía que la acción de tutela ha sido un mecanismo con el que se siente identificado, que ha utilizado en su vida para defender derechos individuales, también como para traer la defensa de derechos colectivos por conexidad con derechos fundamentales como la vida, la salud y pues entre ellos, por supuesto, el ambiente. Y sin duda, para las organizaciones sociales, para las comunidades, las acciones populares han sido la herramienta por excelencia para defender los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos naturales y, ¿por qué no?, también acercarse a temas de cambio climático. Pero mostrando la otra cara de la moneda, por supuesto, no ha sido fácil. Esto no ha sido solamente un camino lleno de satisfacciones y victorias, sino que por supuesto hay muchos retos, lo que dice Daniel, que es lo que ha sido difícil de implementar. Y yo diría que no tener una jurisdicción ambiental especializada en Colombia ha dificultado mucho el ejercicio de estas acciones, desde el simple hecho de demostrarle al juez que lo ambiental es un asunto que puede ser llevado ante la jurisdicción a través de este tipo de mecanismos, hasta el tipo de decisiones que están profiriendo los jueces en sus fallos. No tener un juez que conozca a profundidad los temas ambientales señala que los fallos a veces tienen órdenes que son imprecisas, abstractas o que no se compadecen con la realidad ambiental. No tener un equipo interdisciplinario que acompañe al juez en la toma de las decisiones también es una cuestión que ha dificultado mucho estas materias y por supuesto en temas probatorios, ayer lo mencionaba la magistrada Sandra, pues es bien complicado cuando no se cuenta con esa experticia. Y en Colombia, las acciones de tutela que tienen que ver con temas ambientales, por ejemplo, las puede conocer un juez penal o un juez de familia, que en el día a día está abocado a asuntos que tienen una naturaleza bastante diferente, y entonces es aquí en donde el juez tiene que venir a aprender. Y por eso yo señalaba que en estas acciones, casos emblemáticos como por ejemplo el reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos, que ha sido uno de los fallos más reconocidos por parte de el escenario internacional alrededor de la jurisprudencia colombiana. Y fíjense que el juez que conoció esta causa era un juez penal de la Corte Suprema de Justicia. Un juez, el río Atrato fue reconocido a través de la Corte Constitucional en una acción de tutela, pero el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos sí fue a través de un juez penal. Y en ambos casos, incluso aún tratándose de magistrados de las más altas cortes en Colombia, pues las sentencias han sido muy difíciles de implementar porque no contaban con ciertas precisiones técnicas necesarias, que incluso el Ministerio de Ambiente tuvo que pedir aclaraciones y hacer distintas mesas de trabajo para poder entender cuál era el sentido del fallo. Entonces, a veces yo he escuchado muchas críticas, ¿no?, sobre los tribunales ambientales en Chile, por ejemplo, de lo que les falta, de lo que deberían hacer, de cómo podrían mejorar. Pero creo que ya de entrada tener un tribunal ambiental es un gran avance y un gran logro al no tenerlo. Y por supuesto, pues es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, o criticar las cuestiones nacionales propias, pero creo que también hay que encontrar todas las bondades que tiene contar con estos jueces y con estas acciones para la protección del ambiente. Muchas gracias. Siempre el pasto es más verde en el patio del vecino. Gabriel. The question was about water governance in Brazil, and if it is similar to the Consejos de Cuenca. I think you can have some similarities. Let me explain a little bit. We can recognize water governance in Brazil, structurally speaking, in our Comitês de Bacia Hidrográficas in Portuguese. That means a river basin committee. To explain, in Brazil, water law is divided by
our main river basins, and each one of them will have one committee. It has the community participation and also other areas that represent the interest in this committee. And one main instrument that can integrate governance is the Plano de Bacia Hidrográfica, that would be the river basin plan. I'm sorry. I think it's the main instrument that can represent governance, because it is a result of a discussion in these committees, and it is a technical document. And I can have 3 examples of its importance. It can give directives to use, to how will water be charged, to areas where we must be cautious with water use, the river basin problems, regionally speaking, and also the amount of water that can be granted. All of that will have to afford to these river basin plans. So if we have a perspective of governance, it would be there. That means the agency that will give the grants to water use, it will have to be related to these plans. But even though we have quite well designed governance in theory, in the practice, it can be difficult to have this. For example, I have found some cases in a legal perspective in courts relating some grantings that did not take in account a river basin plan, considering water uses or the preference of the committees. So even though we can see governments working in planning how to use the river basin water, in practice, it can be a little more complex. I think it's. Thank you. Obrigado. Bueno, los minutitos que nos van quedando, ya cerca de 5 minutos, nos queda la última ronda de preguntas, así que voy a tratar de hacerla lo mejor posible, ¿no? Esta es tanto para Rodrigo cuanto Felipe, una pregunta común, ¿no? Que dice, ¿qué elementos contenidos en la propuesta constitucional consideran ustedes deberían prevalecer en tanto mínimos indispensables para consolidar un Estado de Derecho ecológico y democrático? La pregunta la efectúa doña Valentina Álvarez. Don Nicolás Mann pregunta a Felipe lo siguiente, mire. A su juicio, conforme a la normativa vigente, ¿se debería realizar un proceso de consulta indígena en caso de otorgarle un derecho de aprovechamiento de aguas, de aguas para explotación, ¿no? Dice, respecto a una zona declarada como área de desarrollo indígena, una ADI, ¿no? Magdalena Córdoba también, a don Felipe pregunta lo siguiente, ¿cómo llegan a la conclusión de que la incomerciabilidad solo abarca la no veo bien acá, la compraventa y no otras formas? Y finalmente, doña Carla Vargas le pregunta a Lina, ¿cuáles son los desafíos actuales de la Constitución colombiana en materia ambiental? ¿Existen propuestas de modificación que se estén discutiendo? Y bueno, yo tenía un montón de preguntas, pero las dejo para más tarde el café, así que con esto podemos ir concluyendo. No sé si quién desea partir, Lina, ¿deseas partir tú mejor? Sí. Bueno, es una pregunta tremenda. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la Constitución colombiana? Hay un tema que no quedó explícito en la Constitución, tal vez por el momento de su redacción, y es la lucha en contra del cambio climático. Y la Constitución reconoce entonces un marco, tiene disposiciones que son sombrilla, pero hemos estado conversando y a propósito del 30º aniversario el año pasado, si era necesario hacer una reforma constitucional para incluir los temas de cambio climático en la Constitución. Y la respuesta
a la que llegamos con base en distintas conversaciones académicas, al menos desde algunos sectores, es que no era necesario modificar la Constitución para abordar esta cuestión, ya que por vía jurisprudencial y legislativa podían hacerse todos aquellos arreglos que eran requeridos para trabajar en temas de mitigación, de adaptación y para compaginar las acciones nacionales con los compromisos internacionales ante el Acuerdo de París y aquellos que estaban reflejados especialmente en la contribución nacionalmente determinada de Colombia. Entonces, esto me lleva a un punto que traté de esbozar en mi presentación, y es que las constituciones no necesariamente tienen que ser textos exhaustivos, es decir, no todo tiene que quedar en la Constitución, y creo que tal vez esta puede ser una reflexión interesante para la discusión nacional en Chile, ¿no? A veces hay un dicho en Colombia popular que me parece que aplica aquí, es ni mucho que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, y a veces podemos por tratar de incorporar demasiado, pues tener un tipo como de fenómeno que abruma, pero pues tampoco dejar cuestiones básicas. Entonces creo que en el caso de Colombia, al menos eso, y nuestra experiencia nos muestra que tener esas bases puede funcionar y que luego el resto de los asuntos pueden quedar incorporados en el ordenamiento jurídico a través de la legislación y con el desarrollo de la jurisprudencia. Y yo resaltaría especialmente el papel que ha cumplido la Corte Constitucional en Colombia. Creo que eso también podría ser una lección interesante para Chile, que es la que se ha encargado de contar con una jurisprudencia progresiva, progresista, defensora de los derechos humanos y ambientales, que en su sentencia, con base en unos estándares elementales de la Constitución, ha venido avanzando y que ha jugado también en esa teoría de la tridivisión de poderes un contrapeso frente al Ejecutivo y al Legislativo. Esto para decir que pues, la Constitución no lo tiene que decir todo. Un desafío es ese, y otro desafío que sin duda tenemos en este momento es el de la incorporación de estándares más robustos en materia de información, participación y justicia en asuntos ambientales. Como ustedes saben, quienes lo han venido siguiendo, hemos tenido un proceso muy arduo de ratificación del Acuerdo de Escazú. Éramos parte del grupo de países que creó todos estos mitos alrededor del acuerdo, gracias al sector privado chileno, peruano, y luego los costarricenses y los paraguayos también se unieron en crear toda esta serie de realidades inventadas frente al acuerdo. Y bueno, ya por fin salimos del Congreso, ya logramos hace 15 días el cuarto debate aprobatorio, pero ahora la Corte Constitucional tiene que ver si el texto del acuerdo es compatible con la Constitución. Y aquí yo siempre he tenido una crítica en el diseño de las ratificaciones en Colombia, porque ¿qué sentido tiene que la Corte haga el análisis con posterioridad que el Congreso lo ha debatido? Pues eso tendría que ser antes, y así no se evita darse cuenta si el tratado es incompatible o no desde el principio. Entonces aquí Colombia tendrá que hacer una adecuación. Yo ya veo las discusiones que ustedes tienen acá y estoy tomando atenta nota, porque claro, dicen, ¿es compatible o no el tratado con las normas nacionales? ¿En dónde están las oportunidades de reglamentación? ¿Cuáles son los vacíos? ¿Qué es lo que hay que ajustar? Y aquí tenemos una discusión constitucional ambiental muy fuerte, luego de que esperamos que la Corte diga que el tratado es compatible y ya Colombia pueda convertirse, ojalá, en el país número 14 como parte del acuerdo. ¿Quién de ustedes desea comenzar? Ya, perfecto. Pregunta. Mire, la pregunta era ¿qué aspectos o elementos de la propuesta constitucional se deberían mantener para mantener un Estado de Derecho ecológico y democrático, si es que no me equivoco? Como yo considero que lo primero que se debería establecer y deberíamos tomar en cuenta es que el ámbito de protección de las aguas, ya que en la propuesta de nueva constitución alcanzaba todo su estado, su fase y el ciclo hidrológico. Yo creo que eso sería un gran avance. Además, también seguir avanzando en el uso prioritario de las aguas, seguir estableciendo estas directrices y seguir avanzando en dichas materias. Por otro lado,
Hay muchos ámbitos que podríamos hablar, pero también me gustaría hablar un poco de la descentralización que se proponía con el Consejo de Cuencas. Podemos estar de acuerdo en este órgano o no, pero sí creo que debemos avanzar en la descentralización propiamente tal de la normativa y de lo que nos rige hoy en día en derechos de aprovechamientos de agua. Sí, para complementar la pregunta que agradezco que hizo Valentina, que entiendo también va a estar exponiendo en estos días, también de la Universidad de Concepción, a quien aprovecho de felicitarnos, felicitamos entre nosotros, evidentemente. Y aprovecho también de recordar, porque en la pregunta anterior no lo había mencionado, que hay igual ya estudios avanzados en cuanto al tema de participación en los planes estratégicos de recursos hídricos. Hay trabajo, el mismo programa de hecho en que participa Valentina, el programa de Derecho y Cambio Climático de la Universidad de Concepción. Existen trabajos de la profesora Alejandra Ester, que también no es del área de Derecho, pero sí desde la perspectiva interdisciplinar. Recomiendo, digamos, a quienes les interese, sobre todo a quienes están presenciando, digamos, la transmisión de esto, si quieren revisar más antecedentes de lo que se ha elaborado sobre los planes ya aprobados previos a la reforma del Código de Agua. Sobre la pregunta en particular de los elementos de la propuesta, me remito solamente a los que tienen que ver con el diseño institucional. Yo creo que hay algunos elementos que ya lo mencionaban justamente respecto de la descentralización y la gestión en base a la unidad de cuenca. Yo creo que eso como principio, a lo mejor no en el establecimiento de la institución necesariamente, pero sí en cuanto a principio de gestión, es importante que esté considerado, establecido en las discusiones que vengan. Es importante el vínculo con el rol de las entidades territoriales, el modelo de Estado que se establezca de descentralización, de Estado regional, en cuanto se mantenga o no, debe estar pensado de la mano con la forma de gestión que se establezca o los principios de gestión que se establezcan en el mismo proyecto. Eso es importante. Y ahí quizás agregaría un tercer elemento a desarrollar en relación a lo que se planteó en la propuesta, que es el establecimiento de los principios de atribución de competencias y cómo se da esta relación bidireccional a efectos de no generar, si es que se genera una reforma constitucional o que la reforma constitucional plantee cambio en esta materia, cómo ello después facilita y no hace más confuso las diferentes atribuciones entre el nivel centralizado, en manos de la institucionalidad administrativa o de una agencia de agua, en relación a lo que ocurre a nivel territorial. Ahí yo creo que podría aprovecharse la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de generar algunas claridades en torno a ese tema, y eso también tiene que ver, por cierto, con las disposiciones transitorias de un eventual nuevo texto de reforma que cambien o que establezcan los pasos a seguir para el cambio de una institucionalidad más descentralizada. Y eso obviamente, si bien no está de la mano con la reforma, pensarlo de la mano con los cambios legislativos que se han propuesto y que están en tramitación, que en algún minuto van a tener que digamos, pensarse o reformularse en términos de ser compatibles con este tipo de propuestas de descentralización de la gestión. Mire, lo que ocurre es que infelizmente estamos en el tiempo, ya es la hora de terminar. Yo sé que han quedado preguntas pendientes. Quienes la han efectuado, por favor, podrían, si no fuera problema, discutirla en el café, porque nos están esperando para tomar café. Y antes de concluir, quería simplemente sumarme a los saludos a Concepción, aguante el campanil, amigos de la casa, lo más grande, quienes nos ven en internet, lo mismo. Así que, sin más, yo creo que podemos dar concluido pidiendo las disculpas por no poder responder adecuadamente todas las preguntas, pero en el café nos podemos acercar. Efectivamente, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los ponentes y a las profesoras por sus respuestas y por estar presentes hoy. Y bueno, queremos invitarlos, como dijo el profesor Jorge, al café que tenemos preparado en el hall central de nuestra facultad para volver a las 12 con el tercer panel de esta 10ª jornada de Derecho Ambiental, titulado Gestión y Fiscalización Ambiental Sectorial.